especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el defensor penal público de nuestra región, Gabriel Carrión. Gabriel, bienvenido a nuestro programa. Hola Reinaldo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre con la disposición de la Defensoría Penal Pública de atender el interés de todas las personas que están pendientes de su transmisión. Sí, tú tienes un trabajo complicado, digamos, ¿cierto? Porque la gente en general, cuando hablamos de temas de seguridad, de temas de delincuencia, tiende a condenar, digamos, de buenas a primeras a las personas que aparecen en los medios de comunicación o que son sindicadas, imputadas de delitos. Y ustedes tienen la misión de defender a las personas, ¿cierto? Sobre todo pensando en que pueden ser inocentes, digamos, una persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Pero la comunidad, ¿cierto? La opinión pública siempre condena en primera instancia. ¿Cómo es ese trabajo, digamos, que de alguna manera va contra, no diré contra natura, pero contra la opinión pública por lo menos, ¿no? Gabriel. Es un tema, Reinaldo, pero forma parte del desafío y de la convicción que todo profesional tiene para efectos de trabajar en el área en la que se ha especializado. Nosotros formamos parte de la Defensoría Penal Pública, defendemos a toda persona que ha sido imputada de un delito, y cuando me refiero a toda persona, Reinaldo, es precisamente hago el énfasis en eso porque cualquier persona puede eventualmente verse involucrada en un hecho que sea relevante para la persecución penal. Y te hablo desde el parámetro extremo y más violento de lo que es la persecución penal, un homicidio, una violación, que son claramente delitos que generan ronchas en la comunidad toda. Pero, yéndome a parámetros distintos, un manejo en estado de ebriedad, una situación de violencia intrafamiliar, la forma más práctica de graficar aquello, el que hago acá, es la soledad que siente la persona enfrentándose al rigor de la autoridad policial, que generalmente es un rigor complejo, cuando desconozco mis derechos, cuando eventualmente me enfrento a situaciones coyunturales que rayan, y no hay que ser profeta en tierra ajena, que rayan en la arbitrariedad, porque el ejercicio de la autoridad es un tema muy complejo, Reinaldo. Sí. Esa es la convicción con la que la Defensoría trabaja, sustentado en un principio que forma parte de nuestra civilización judeo-cristiana occidental, Reinaldo, que es el mentado, vapuleado y complicado presunción de inocencia. Sí, todos nos presumimos inocentes hasta que nos condena un tribunal competente para aquello. Así es. Si ustedes tienen aproximadamente, entiendo, 9.000 causas que trabajan en la región al año, estamos hablando de un promedio de 750 al mes. Es bastante, digamos, trabajo, y me imagino que hay de todo, pero si pudieran de alguna manera categorizar, o qué es lo que más frecuentemente ustedes trabajan. El promedio está entre los 9.200 a 10.300 causas de ingreso anual. El fuerte, y aunque tú podrías quedarte sorprendido, porque uno entiende que en el norte el tráfico es lo más terrible, fíjate que no. La mayor cantidad de ingresos se radican en causas de violencia intrafamiliar, causas vinculadas a la ley de tránsito, manejo en estado de ebriedad, manejo sin la licencia debida o accidentes de tránsito con resultado de lesiones, y en un tercer lugar, bien lejitos, están los delitos vinculados a la ley de tráfico, y le siguen los delitos patrimoniales como lo son los robos, ya sean con violencia, intimidación, o eventualmente los robos en lugar habitado y no habitado. Nosotros estamos levantando, y yo personalmente he levantado el concepto de alfabetización legal por un tema bien preciso. Nosotros creemos saber y conocer todo a través de la televisión, los diarios, las radios, pero no es así, porque la visión que nos entregan es una visión a veces sesgada o incompleta. El deber de una persona, un adulto o inclusive un adolescente, es conocer cuáles son las reglas de juego en el territorio donde yo estoy viviendo. Y eso deviene de una norma que data de los años 800, de los años 1800, y que indica que la ley se presume conocida por todos desde que se publica en el diario oficial. Reinaldo, ¿cuándo fue la última vez que compraste el diario oficial? No lo recuerdo. No, la verdad es que ese es un principio bastante
¿cierto? Que da para mucho conversar, porque la verdad es que prácticamente nadie lee las leyes y uno se queda con el titular o con la noticia, digamos, en la televisión, en la radio, en el diario, pero nada más. Y te quiero dar un ejemplo que es casi cómico. El que no lee las normas que se van publicando periódicamente, no se entera que cuando saco mi permiso a través de la comisaría virtual, ese permiso demora 15 minutos en ser efectivo. Mira, buen punto. Yo lo Punto. saco ahora. Yo no me había dado cuenta y de repente un día voy a salir y miro el permiso y digo, vaya, todavía no empieza el permiso, digamos. Y si me controlaran sin tener efectivo el permiso, la autoridad policial o la autoridad militar está en todo su derecho de decirme, acompáñeme por favor, porque usted está quebrantando una norma sanitaria que restringe el libre tránsito. Y me enfrento eventualmente a una imputación penal vinculada a esta figura ahora actualizada del 318 del Código Penal, que tiene unas penas que son sustancialmente severas hoy. Eso te quería preguntar, ¿cierto? Esto acaba de ¿cierto?, cambiar este tema y se refiere, digamos, ¿cierto?, que aumentan las sanciones, se modificó el Código Penal, se aumentan las sanciones para quienes violen la cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus o infrinjan cualquier norma sanitaria impuesta por la autoridad. ¿De qué se trata esto y qué penas tenemos, digamos? Bien ¿Nos básico, arriesgamos? Reinaldo, bien básico. Actualmente, si yo quebranto la limitación horaria que tengo para salir de mi hogar, si quebranto la cuarentena, estoy arriesgando penas que pueden llegar a 3 años de privación de libertad. 3 años. Yeah. Y si ese quebrantamiento es de aquellos que la ley entiende como agravados o exacerbados, es decir, por ejemplo, yo no debiendo salir de mi casa salgo y estoy en el registro nacional de COVID positivos, la pena puede llegar a 5 años. ¿A 5 años? 5 años. Ahora, se ha promocionado a través de la televisión y los diarios e inclusive algunas radios de que hay una pena alternativa de multa y que eventualmente podemos negociar el pago de la multa. Ojo con ese tema, porque cuando entregamos información de a poquito genera confusión y la gente queda con la idea de que no me van a privar de libertad, sino más bien voy a tener que pagar una multa. Y como las multas en Chile muchas veces no se pagan, Reinaldo, no me va a pasar nada. No enviemos ese mensaje. La norma, lamentablemente, con la que desde una perspectiva jurídica yo no concuerdo, porque es una norma reactiva que no ha sido, a mi juicio personal, no ha sido bien estructurada, es una norma vigente. Salgo, no tengo permiso, me arriesgo a que eventualmente me detengan, me pasen ante un tribunal y el tribunal, al momento de afinar el proceso, me imponga una sanción que me va a perjudicar en varias áreas de mi vida. Imagínate, Reinaldo, marchar mis antecedentes penales por no haber cumplido la cuarentena, que es una obligación, a mi juicio, de fácil sistematización mental. Sí. Ojo, las emergencias, la fuerza mayor, claramente que me eximen del cumplimiento del deber, porque yo no le puedo decir a un padre, ¿sabes qué? No vayas a rescatar a tu hijo que te ha llamado diciendo que está en una urgencia. No, ahí hay una justificación y hay diferentes bienes jurídicos que el abogado se encargará de hacer presente al tribunal. Pero frente a una situación común y corriente, que encontremos a una persona que ha sucedido en Iquique, Reinaldo, quinta vez, quebrantando el toque de quinta vez. Y se le ha dicho en inglés, en español, en francés, en aymara y en quechua. Ya, no hay caso. No, entonces ya frente a eso, ¿qué podemos hacer? Oye, a propósito de eso, también las sanciones pecuniarias, digamos, se han incrementado y ya no son 30.000 pesos ni 20.000 pesos, desde 300.000 pesos entiendo que son la nueva ley, y es mucho dinero. Mire, que sean 30.000 pesos, como era antes, ya es mucho dinero para una persona que vive con un presupuesto mensual familiar de 350.000 pesos. Ya ahí le cortaron parte del presupuesto o del arriendo, o de los servicios básicos, o de la alimentación. Hoy en día, Reinaldo, la multa corre desde los 300.000 hasta los 10 millones de pesos, dependiendo de la intensidad del injusto. Entonces, y ese dependiendo, no lo decide ni el policía, ni el señor fiscal, menos el señor defensor. Lo decide un juez. Y un juez que desde su estrado
va a administrar justicia dependiendo de lo que alcance a escuchar en la Ya, audiencia oral. Entonces, hay un tema y la gente sí. tiene que estar consciente de aquello. No estamos en una situación común y corriente, y con esto quiero mandar un mensaje que, siendo la Defensoría parte del Estado, Reinaldo, estamos en el deber de mandar el mensaje a la comunidad. Hay gente que se está muriendo. Ujú, Los servicios de salud no están dando abasto para, y estamos recién en los primeros días de invierno. ujú. Nuestro invierno se prolonga hasta casi entrado el mes de septiembre. Respecto de los recintos penitenciarios, digamos, ¿cuál es la realidad que se está viviendo y de qué manera ustedes la abordan, cierto? Porque también tienen esa labor de defensa, sobre todo considerando que la gente siempre encuentra que hay demasiadas garantías. A propósito de esto que se ha publicitado bastante, ¿cierto? De que se les ha entregado celulares o no, no sé bien cómo fue el tema, para que ellos se puedan, ¿cierto?, comunicar con sus familias. ¿Cómo es esta situación? Voy y te aclaro. Lo primero que quiero transmitir a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo es tratar de generar empatía en qué aspecto. El estar privado de tu libertad es un tema que genera la mayor convulsión en la naturaleza humana. El estar obligado a permanecer entre cuatro paredes durante determinado lapso de tiempo es una complicación. Desde esa perspectiva, la cárcel ya tiene sus propios defectos Ujú. por ser cárcel. Y claramente lo que hay que hacer ahí es entender que la visión es una visión más bien humanitaria. ¿Qué hemos enfrentado en la región, Reinaldo? Tenemos 3 recintos penales en la región. Uno de ellos es el de Pozo Almonte, el otro el Alto Hospicio y el otro que está acá en Iquique, que es el CP Iquique. Han habido contagiados con COVID en Pozo Almonte, de 66, 45 positivos. Han habido contagiados en Alto Hospicio, que es el más grande, al menos se han reportado 3. Hablo solamente de personas privadas de libertad, no de funcionarios. Y en Iquique han habido 2 personas contagiadas con COVID-19 y se han tomado las medidas necesarias. Hay protocolos de gendarmería, medidas de seguridad, se han suspendido toda visita física, la mayor parte de las visitas son por teléfono o eventualmente virtuales, y ahí entro a la consulta que tú me haces. La prensa, la televisión, la prensa escrita, la prensa de la radio, han dado la noticia de que se les ha entregado celulares. Eso no es así. Ya. Lo que se ha hecho es armar un proceso precisamente para descongestionar esta presión de no tener contacto con mi familia que está en el medio externo y no saber qué está pasando. Se ha hecho un protocolo para controladamente y durante un tiempo limitado, la autoridad carcelaria le entrega a determinado tipo de usuarios, es decir, usuarios que tienen buena conducta, usuarios que han calificado y están en un módulo de comportamiento, un celular para que con la supervisión de la autoridad carcelaria se contacten con la familia que tienen registrada como vinculada a Ya. ellos en el medio externo. Ok. Bueno, por último está el tema, ¿cierto?, de un proyecto de ley que entiendo que se llama Inocentes y que me imagino, ¿cierto?, se enmarca en lo que estábamos conversando al principio, digamos. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. A ver, no es un proyecto de ley, esto ¿Ya? no se va a traducir a una ley, sino que es un proyecto en el que trabaja la Defensoría Penal Pública junto a la Fundación Pro Bono de Chile. ¿Ya? Es un concepto importado desde Estados Unidos en el que un grupo de abogados y otro tipo de profesionales se abocan a conocer casos en los que, habiéndose tomado la decisión de condenar a una persona, analizados los antecedentes, dicha condena se sustentó en antecedentes falsos o en realidad se condenó a la persona que no tenía participación alguna en el hecho por el cual fue juzgado, ¿Ya? cuyos antecedentes se conocieron luego de haberle impuesto la sanción. No es que se esté eligiendo o se esté buscando al presuntamente inocente, no. Estamos hablando de casos particulares en los que, por ejemplo, Gabriel Carrión, condenado por un robo con violencia, luego de estar cumpliendo la sanción, se determina que hubo una declaración falsa en el juicio que los indicaba, hubo pruebas falsas en el juicio que se indicaba. Es un proceso más o menos largo. ¿Ya? Es una forma, Reinaldo, que se ha buscado en los países como Chile, en los que no existe una compensación al juzgamiento impreciso, erróneo
o a lo que se conoce como el famoso error judicial. Ya. Porque acá en Chile, si un juez se equivoca, excepcionalmente, la excelentísima Corte Suprema podría eventualmente adoptar alguna medida de compensación. Pero la regla general es cuando hay un falso testimonio que me perjudicó o cuando hay una prueba que después se incorporó, bueno, te ayudamos a sentir, disculpa el tiempo que estuviste preso, pero ahora vas a Sí. recuperar tu libertad y no hay ningún otro tipo de resarcimiento. Bueno, Gabriel, interesante todos estos temas, por supuesto, digamos, agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrevista, en esta modalidad de trabajo, de teletrabajo que estamos realizando en Iquique Televisión. Agradecido por la convocatoria, Reinaldo. Cuenten siempre con la Defensoría Penal Pública para participar en este concepto que ha acuñado humildemente este defensor regional de la alfabetización legal. Y un saludo a toda la comunidad que nos escucha. Sigámonos cuidando y seamos responsables en las acciones que estamos adoptando con nosotros mismos y con la gente que nos quiere, Reinaldo. Especial de prensa de Iquique Televisión, en esta oportunidad con el defensor penal público Gabriel Carrión.